En este vídeo corto vamos a mostrar cómo modelar un muro de contención de tierras anclado al terreno. Vamos a anclar este muro a un total, por ejemplo, de 5 metros. Tendrá, por ejemplo, inventamos 400 milímetros. Podemos introducir en este caso los 6 metros, podemos decir anclado al terreno. ¿De acuerdo? Una vez lo tenemos, lo único que tenemos que hacer es mover, copiar. Vamos a copiar, en este caso, hacia atrás. Vamos a darle menos 10 metros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un número de copias. Vamos a habilitar en este caso la copia de superficies entre líneas. Evidentemente me va a pedir una, luego las cambiaremos. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Vamos hacia atrás menos 10 metros. Una vez lo tenemos, seleccionamos todas estas superficies y las cambiamos a superficies nulas. De hecho, la de arriba la tendremos que eliminar. O sea, aceptar, aceptar, eliminado. La superficie de arriba, como digo, la eliminamos, nos colocamos el modelo de alambre y lo ideal será hacer una serie de planos donde vamos a meter los anclajes, ¿de acuerdo? Para ello lo que vamos a hacer es tirar en principio una serie de líneas que vayan perpendicular. Fijaos que cojo esta línea y le doy a un mover copiar. Vamos a darle en este caso, creo que son 4 copias. Vector de desplazamiento será pues de este punto a este punto. Damos a o deshabilitamos esta opción, damos a aceptar y tenemos nuestras 4 líneas ahí copiadas, ¿de acuerdo? Una vez tenemos estos elementos ya colocados, la idea será, pues bueno, colocar de nuevo nuestro punto de referencia aquí, asegurad que lo tenemos vertical. Vamos a colocar una superficie que sea, por ejemplo, nula, que vaya de aquí a, digamos, en este caso lo teníamos a menos, está a 0, 0, pues vamos a levantarlo, por ejemplo, en este caso, 12 metros, o lo que se quiera, por ejemplo, hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? A continuación vamos a copiar, bueno, esta línea evidentemente para atrás, esta para atrás, etcétera, ¿no? Vamos a conformar ese espacio y de nuevo copiamos esas dos líneas de ahí a ahí. Vale, aquí lo interesante será meter en este plano nuestras líneas, en este caso colocamos la rejilla, la colocamos lateral, nuestras líneas de los muros de anclaje, ¿de acuerdo? Podemos tirar, por ejemplo, una línea que vaya de aquí a ahí, por ejemplo, que vaya de... Y podéis copiar, en realidad podéis copiar, digamos, varias veces y copiar ahí varias veces y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Bueno, y tenemos más o menos nuestras líneas de anclaje. Vamos a conformar evidentemente nuestra superficie. Para ello vamos a continuar atrás, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar las líneas de contorno para ir cerrando, en este caso mediante superficie nula, todo este bloque, ¿de acuerdo? Vamos aquí y ahí lo tenemos. Arriba igualmente. Ahí lo tenemos igualmente aquí. Me va a pedir ahí en ese caso varias, pero bueno, no hay mayor problema. Vamos a continuar, 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 ¿vale? La idea es que, como veis, tenemos básicamente, también me falta la superficie de abajo, vamos a conformar mediante líneas de contorno, ¿de acuerdo? Ya digo que aquí no hace falta introducir rigidez en esas superficies porque habrá el sólido, en este caso, de contacto. Vamos a coger estos dos elementos, cogemos en este caso la cubierta, parte de atrás, fijaos como atrás también me falla, vamos a coger este punto y cojo el nudo y me lo llevo atrás. Y vamos aquí, atrás, atrás, atrás. Ahí tenemos esas superficies. Incluso es muy interesante cuando copie las superficies, si posible, también copiar estas líneas, ¿de acuerdo? Estas líneas tenerlas copiadas. Y vamos a tirar por aquí. Ahí las tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, muy bien, con esas líneas básicamente cogemos este punto y lo colocamos ahí. Y la idea es repetir. ¿De acuerdo? Y aquí ya, una vez que hemos más o menos hemos terminado, básicamente voy a repetir la misma copia, incluyendo la superficie inferior, ¿de acuerdo? Pero en este caso no la de la izquierda, vamos a ver cómo lo hacemos, y la de la izquierda la vamos a introducir finalmente cerrando, ¿de acuerdo? Vamos a generar mediante superficies de contorno, nula también, ¿de acuerdo? Y vamos a ir cerrando en este caso la línea de orden. Muy bien. Aquí ya, pues para limpiar un poco también el modelo, cogemos estos nodos y le decimos, en realidad también este nodo, le decimos nudo, eliminar, fusionar líneas barras unidas. Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Igual que hemos metido este bloque
detrás, podemos meter otro bloque más aquí hacia atrás y otro más hacia adelante, ¿no? Lo que quiero decir es que podemos seleccionar todo esto y básicamente copiar a la parte delantera, ok, muy bien. En esta copia de parte delantera nos falta introducir evidentemente pues bueno, el terreno en este lado y vamos a generar una superficie en este caso nula. No sé si me dejará por superficies de contorno, parece ser que sí, estupendo. Vamos a ir cerrando en este caso nuestro sólido de contorno. Muy bien. Ya prácticamente yo diría que lo tenemos. Estas líneas de aquí o estos puntos de aquí, para limpiar un poco el asunto, vamos a darle a nudos. Nudo, eliminar nudo, fusionar líneas barras unidas, ¿vale? Y al contrario, lo que voy a pedir es que en estas líneas, que serán los puntos de anclaje, voy a darle dividir línea, nudos intermedios, vamos a medirle sin dividirla, por ejemplo, 9 nudos intermedios, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Muy bien, ahí vamos a tener nuestros anclajes estupendamente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, evidentemente, coger, en este caso, pues todos estos elementos que serán superficies de hormigón. Vamos a darle rigidez estándar, 400 milímetros, ok. Vamos a hacer un sólido mediante volumen de contorno. Vamos a seleccionar en este caso un cuerpo sólido, por ejemplo una grava. Voy a la biblioteca. ¿De acuerdo? Vamos a ir a material tipo suelo y pues, seleccionamos, como digo, pues una grava bien graduada, en este caso, con esas propiedades. Vamos a darle a aceptar y seleccionamos todas estas líneas, incluso esta superficie. Y ahí tenemos nuestro primer sólido, el sólido delantero, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el sólido, en este caso trasero, de la misma manera, ¿de acuerdo? Hacemos una selección por ventana, exactamente, y aceptar, ¿vale? Ahí tenemos ese sólido, tenemos los dos, estupendo. Y ahora pues continuar un poco en esta parte, ¿no? Vamos a hacer aquí una selección, hacemos una ventana, sólido, líneas, respetamos el elemento, damos a aceptar y continuamos mediante cancelar modo visibilidad, haciendo una ventana, hacemos visibilidad, generamos un sólido, etcétera, ¿no? Y lo tenemos, aceptar y aceptar. Cancelamos el modo de visibilidad, hacemos una ventana, hacemos visibilidad, hacemos un cuerpo sólido mediante sólidos de contacto. Ahí lo tenemos. Perdonad, son sólidos normales. Es necesario hacer esos planos para poder integrar luego verdaderamente los anclajes con los elementos finitos que se van a generar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerle aceptar y ya nos queda únicamente este último bajo. Hacemos un nuevo sólido, sólidos de contacto. Vale. Ya lo tenemos prácticamente todo, vemos un poco el modelo, ¿vale? Fijaos cómo aquí, pues evidentemente lo ha hecho en realidad, luego meteremos ahí vamos a darle aquí superficie mejor nula. Meteremos ahí otra cosa, ¿no? Antes son un poco las líneas de contorno del problema que me interesan relativamente poco, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ahora podríamos generar otro cuerpo sólido aquí detrás que empuje y que genere un poco la historia, ¿no? Vamos a ver si nos permite generar la malla sin mayor problema, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la malla de elementos finitos, podéis verla de esta manera, ¿de acuerdo? Podéis coger, por ejemplo, este cuerpo sólido, hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? Y ver la malla, ¿no? Fijaos que debería integrar las líneas. Debería de generar una malla en esos elementos. A ver, parece ser que no lo ha llegado a hacer. Vamos a cancelar el modo visibilidad. Que no coinciden elementos finitos tipo sólido en la superficie. Para ello puede ser que haya que en cálculo, operación de la malla de elementos finitos, integrar objetos no usados en superficies. Vamos a ver ahora, cálculo, generar la malla de elementos finitos. Si esas líneas tienen malla. Es importante que tengan malla porque es ahí donde va verdaderamente a aplicarse la conectividad entre el tensor y en este caso el cuerpo sólido. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya veis que ahí se ha hecho o se ha adaptado en este caso la malla a esa situación. Vamos a cancelar el modo visibilidad, cogemos este cuerpo sólido, vamos a revisarlo. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco el cuerpo sólido. Podéis mostrar malla elementos finitos en sólidos y podéis verlos, ¿no? Evidentemente va a sobrecargar un poquito, quizás podemos quitar los sistemas de ejes, pero se ve un poco la malla de elementos finitos, en este caso de sólidos, ¿vale?
Bueno, vamos a cancelar, quitar la malla, vamos a cancelar el modo visibilidad. Para no ralentizar el cálculo, vamos a darle un tamaño de malla bastante grande para empezar. Vamos a darle 4 metros. Luego lo iremos adaptando de forma que no demore demasiado. ¿De acuerdo? La idea ahora es, pues como digo, introducir una carga que empuje al sólido, pero el tirante al mismo tiempo lo ancle. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar. ¿De acuerdo? Esto, como digo, lo podríamos desplazar abajo tanto como quisiésemos. Podríamos, por decir de una manera, copiar estos dos sólidos con este punto de referencia aquí abajo, ¿de acuerdo? Evidentemente, estas tierras de aquí abajo, este elemento ya no será un muro, sino que será nula, efectivamente. Y aquí es asegurar que tenemos, solo por verificar, que evidentemente tenemos aquí, sí, uno de 400 milímetros, ¿de acuerdo? La idea es hacer visibilidades, ¿no? Por ejemplo, hacer una visibilidad del muro, ¿de acuerdo? Una visibilidad de este muro únicamente, hacemos una visibilidad, 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 ¿de acuerdo? Y mostrad el sólido de esta manera, ¿de acuerdo? Vais a vistas y hacéis visibilidad y decís muro, ¿de acuerdo? Muy bien. Además, ¿qué más cosas tenemos que introducir? Pues tendremos que introducir los cables de pretensado, ¿de acuerdo? Para ello, fijaos que tenemos todas estas líneas, podemos seleccionar estas líneas, a ver si lo sé hacer correctamente, y hacer una visibilidad. Vamos a hacer aquí una selección, vamos a eliminar esta selección, ¿de acuerdo? Y también de esta, vamos a hacer una visibilidad en este caso, nos quedamos con las líneas y lo que hacemos es a todas estas líneas, vamos a darle a X y quitamos el 3D y aquí, vamos aquí a barras, línea, editar y ahí evidentemente vamos a colocar una barra. Y en esta barra, aquí en esta barra vamos a generar evidentemente el elemento que queremos. En este caso será un cable de acero. Seleccionarlo, por ejemplo, cables, podéis ir a cables, hay varios elementos. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, un cable de sección 60 milímetros. Evidentemente el material deberá ser acero de pretensar, es un acero que tiene una mayor resistencia. Metal, acero, aplicación especial. Bueno, no tenga pinta de que tenga aquí un acero de pretensar. Da igual, bueno, utilizamos por ejemplo un 450. Es un acero en realidad que debe de ser de mayor límite elástico. Hacemos esto así y aceptar, ¿de acuerdo? Estos elementos lo dejamos en principio como elementos, yo lo dejaría como elementos tipo tracción, ¿de acuerdo? Aceptar. Son elementos además que cuando cancelen el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Cuando yo haga una vista y haga barras tipo, por ejemplo barras tipo tracción, tendré todas ellas, ¿de acuerdo? Todas estas barras deberán estar pretensadas, ¿no? El problema es que tiene pinta que están, no están partidas en esos nudos. Entonces puede que sea necesario en este caso conectar líneas barras unidas. Bueno, en principio si queréis las podemos poner, vamos a ponerlos en principio como barras, barra editar. Vamos a poner como barras tipo viga y luego le bajaremos la rigidez. Aquí podéis modificar la rigidez, factores multiplicadores y le bajáis la rigidez a torsión 0.0001, a flexión 0.0001, 01. También la de corte, aunque eso lo quitaremos, y dejáis únicamente la axil, ¿de acuerdo? Dais a aceptar. Ello también lo podéis aquí en parámetros de cálculo quitar la rigidez a corte, ¿de acuerdo? Desactivamos la rigidez a corte, ya tenemos nuestro elemento, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la visibilidad un poco, que veamos ahí nuestro muro anclaje, ¿de acuerdo? Y ahora pues será introducirle una carga de empuje de terreno, ¿no? Como digo, esto lo podéis o también meterle evidentemente a los elementos viga un pretensado. Aquí vamos a habilitar un nuevo caso de carga, peso propio, aceptar, ¿de acuerdo? Le introducimos el pretensado, nuevo carga, en barra, pretensado inicial. Vamos a darle, por ejemplo, 5 toneladas a cada anclaje, 50 kN, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y las introducimos ahí, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esos 5 kN en todas las barras. Vamos a cancelar el modo visibilidad y la idea es introducir un poquito más de terreno detrás, también apoyar aquí debajo, ¿de acuerdo? La idea será suponer que aquí
alejados de esta zona, que podemos evidentemente superficie o nudo editar, cambiar su cota. Por ejemplo, vamos a darle en este caso a 10 para bajarlo todavía un poco más, ese efecto. Aquí decimos que en este caso va a estar apoyado completamente, ¿de acuerdo? Decimos que estará completamente, como digo, apoyado. Vamos a aceptar. Yo además diría que en estos planos no se mueva, digamos que es una zona, o asumimos o vamos a asumir que es una zona de relativa simetría, por lo tanto en estos planos lo que vamos a hacer es apoyar y decir que no puede moverse en el eje Z de la superficie, sí en el X y en el Y, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí puedes en realidad introducir un valor. Cuando impido el Z me impide el cortante. Podemos darle, si quieres, un muelle alto, digamos 1,8, ¿de acuerdo? Y dejamos ahí. Y podemos decir fallo si la tensión de contacto es negativa. Si os parece, lo dejamos así. Será lo más cómodo. Vamos a darle a aceptar. Vale, y fijaos que ahí tenéis un muelle que es perpendicular, únicamente perpendicular. Muy bien, y ahora nos falta únicamente la zona de empuje, ¿vale? La zona de empuje, pues la podemos introducir así, en bruto, luego veremos si influye esta zona, o podemos hacer un cuerpo aquí y empujar desde aquí atrás. Si os parece, lo hacemos así. Vamos a introducir una nueva carga superficial. Será una carga superficial lineal en Z. El punto 1, pues digamos que aquí arriba estamos, ahora lo veremos, con la parte de la cohesión incluida, hasta aquí abajo. ¿De acuerdo? Pues ahí le decimos, no lo sé, vamos a darle, por ejemplo, 10 kN metro cuadrado y aquí 120 kN metro cuadrado. No lo he introducido, pero bueno, ahí lo veremos ahora mismo. Siempre será perpendicular a las superficies y de valor lo que acabo de colocar, ¿de acuerdo? Y la idea es aplicar esa carga, evidentemente, aquí, ¿vale? Entonces veis que va creciendo. Digo que no he introducido muy bien las cotas, verdaderamente la altura de este nodo es menos 19 y esta es 10, o sea, son 29. 29 pues por una grava, digamos 20 kilómetros metro cúbico por 29 son 580, ¿de acuerdo? Pues hay que verdaderamente modificar toda esta carga, o sea, darle a editar carga superficial y hemos dicho en la calculadora nos ha dado 580. Arriba meteríamos la cohesión, vamos a darle 20 y aquí vamos a darle 580 kilonewton metro cuadrado. Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y bueno, y con este tipo de modelo yo creo que ya estamos listos para realizar un poco el análisis sobre nuestro muro, ¿no? Vamos a darle a cálculo generar la malla de elementos finitos, vemos que no aparece ningún error. La malla es muy grosera, luego la bajaremos un poquito y le damos evidentemente a calcular. Bueno, ya he terminado el cálculo. Aquí lo interesante es, por ejemplo, entre otras cosas, mostrar en la deformación los contornos de las superficies deformadas, ¿de acuerdo? Ahí ves un poco el asunto, ¿no? Y podéis ver evidentemente el muro de hormigón, en este caso podéis mostrar resultados, ¿de acuerdo? Incluso mostrar, como digo, los contornos de las superficies deformadas, ¿de acuerdo? Veis un poco el movimiento de sólido rígido de ese cuerpo, ¿no? Veis que de alguna forma el anclaje, pues bueno, parece que actúa, pero no del todo, etcétera, ¿no? Y evidentemente podéis ver los esfuerzos, ¿no? Evidentemente la malla es muy tosca, hay que refinarla. Vamos a volver a repetir el cálculo, en este caso una malla más fina, cálculo de compresión de la malla de elementos finitos. En principio bajamos a 2, regeneramos la malla, veis que ya tarda un poquito más, vamos a volver a calcular y vamos a ver lo que tarda. También es aceptable el tiempo de cálculo, bueno, ya va cada vez un poquito mejor, ¿vale? Ahí veis un poco las pantallas, vamos a ver el muro, ¿de acuerdo? Todavía lo veo un poco tosco, vamos a bajar la configuración de la malla de elementos finitos, vamos a bajarlo en este caso 0,5, es lo que estaba por defecto. Vamos a ver qué tal va el tiempo de computación de esta manera. Veis que ya le cuesta, ¿no? Bueno, ahí se ve un poquito más, ya tenemos una malla mucho más agraciada en este caso. Vamos a calcular, supongo tardará un poquito más. A este procedimiento le digo que no. Fijaos que como tengo los cuerpos sólidos, puedo pensar que aunque la malla la he bajado únicamente a la mitad, no llego a entender muy bien, pero recordad que son cuerpos sólidos, entonces eso implica un mayor costo computacional, ¿no? Por ahí tiene que ir, ¿no?
Bueno, el tiempo de computación era demasiado alto. Vamos a intentar mejor de esta manera. En superficie vamos a refinar un nuevo refinamiento de malla. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, 0.2, a ver qué tal, en estas superficies. A ver qué tal está la malla. De esta manera, cuando le dé a cálculo generar la malla elementos finitos, deberá de intentar una malla grosera para los sólidos y una malla mucho más fina en estas superficies. Hay que computar en cualquier caso el tiempo y la cantidad de elementos finitos para valorar si no he refinado en exceso, ¿no? Es un poco la pregunta, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo, fijaos ahí. Entonces, bueno, pese a que esa malla es la que yo tengo ahí, fijaos que esa malla es refinada únicamente en la zona del muro. Fuera de él, la malla es un poquito más grosera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a darle en este caso a ver qué tal, a calcular y a ver si el tiempo de computación es un poquito mejor. Me sale igualmente esta pregunta, va a decirle que no, no cambiar al método iterativo. Muy bien, ahí vemos que tenemos ya como, bueno, el muro se mueve un poco mejor. Vamos a ver qué tal está de esta manera para ver sus resultados, ¿de acuerdo? Fijaos que hay algo que no termina de cuadrar. La idea es lo siguiente, si yo empujo al cuerpo sólido, ¿de acuerdo? Voy a poner el modelo de alambre. Si empujo al cuerpo sólido, pero los anclajes también están incluidos en ese cuerpo sólido, realmente su, vamos, por decirlo de una manera, su conectividad no es del todo correcta. La idea es que los anclajes se anclen a una parte trasera alejada de aquella de la que produce o que se quiere movilizar, activa, digámosle, o que pasa fuera o que se va fuera de la cuña activa que pueda generar un deslizamiento. ¿De acuerdo? Pues vamos a, si os parece, colocar estos anclajes ahí. Bueno, fijaos que, bueno, evidentemente el pretensado habrá que igualmente introducirlo en estas barras, ¿de acuerdo? Simplemente nueva barra, vamos a introducirle carga en barra, igualmente esos 50 kilonewtons a estos elementos, ¿de acuerdo? Y la idea dentro de esto es básicamente apoyar, que trabajen únicamente, vamos a empotrarlos si os parece, vamos a empotrar en estos extremos, ¿de acuerdo? De forma que, como veis, estarán pretensados, entonces el terreno querrá empujar y ahora el análisis será un poquito más realista, ¿de acuerdo? Este será un poco la simulación y con ella nos vamos a centrar en el análisis. El tiempo de computación ha sido aceptable, así que vamos a darle a calcular. De nuevo aparecerá la pregunta. Vamos a decirle que no. Y vamos a decirle aquí también que no. Bueno, me da un pequeño aviso. Seguramente sea recomendable romper aquí, ¿ok? Vamos a romper ahí, ¿vale? Para que genere efectivamente puntos de intersección en estas líneas, por un lado. Y por otro lado puede ser necesario indicarle que únicamente en todas estas superficies que haya también unos apoyos en línea, en este caso en la dirección de la línea, ¿no? Entonces podemos darle un nuevo apoyo en línea, vamos a darle a OK. Y la idea es liberar únicamente el desplazamiento en ejes locales de línea en X, ¿de acuerdo? Impediríamos todo tipo de giro, etcétera. Únicamente en X podemos permitir en el eje local de la línea, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos a apoyar. No sé si nos dejará. Bueno, no nos deja, ¿no? Lo podemos hacer de otra manera. Vamos a generar un nuevo apoyo en nudo. Será un apoyo igual que la línea, sistemas igual que la barra, ¿de acuerdo? Tenemos que elegir qué barra. Por ejemplo, vamos a decir igual que la barra de delante, por ejemplo. Vamos a aceptar, ok. Continuar, sí. Y le decimos en ese igual que la barra, pues que todo esté rígido menos el desplazamiento en X, ¿de acuerdo? Y aceptar. Y básicamente lo que hacemos es en todos los nudos, vamos a ver si lo consigo poner bien, en Y, menos Y, quitamos el 3D. En todos estos nudos apoyamos evidentemente en esa dirección, ¿de acuerdo? Vamos a ver si de esta forma el cálculo va un poquito mejor, ¿vale?
Vamos a dar de nuevo a calcular. Vamos a recibir un poco la pregunta. ¿Desea interrumpir? Le damos a no. Bueno, ahí nos ha dicho algo, ¿no? Vamos a volver a ver exactamente qué pregunta nos dice. No está el apoyo en línea, pues no vale, ¿no? Pues evidentemente ahí porque no había superficie. Vamos a volver a repetir. A ver ahora el cálculo. Le decimos a no y vamos a ver. Va a iniciar el proceso de cálculo. Y con ello, pues bueno, ya tenemos el análisis, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los resultados en esfuerzos axiles, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos. Muy bien. Y podemos ver en este caso también las deformadas, por ejemplo, las deformadas en el muro. Vamos a ver el muro. Podemos ver los esfuerzos, en este caso, de momentos en resultados, ¿de acuerdo? Ahí vemos un poco las deformadas del cuerpo igualmente y vamos a ver evidentemente los esfuerzos en muro, ¿no? Pues ahí los tenemos, ¿no? Ahí veis que tenéis como prácticamente se anclan efectivamente los muros en esos elementos, en este caso son los momentos MX, dedo gordo, mano I, ahí lo tenéis, pero también podéis ver el MI, ¿de acuerdo? Que también será de una manera similar, ahí evidentemente es donde se produce el empuje, ¿no? Cuando vemos la deformada tienes que evidentemente empujar un poco. Realmente aquí habría que haber puesto también apoyos, pero bueno, lo dejamos así. Tienes que movilizar y empujar un poco ese cuerpo, ¿no? ¿Qué es interesante aquí? Pues por ejemplo podríamos hacer un par de secciones, por ejemplo sección, nueva sección. Decimos que vaya por ejemplo desde este punto a este otro punto, le decimos que proyecte en X, que coja todas estas superficies, le decimos ahí, damos a aceptar. ¿De acuerdo? Y podemos ver, entre otras cosas, las leyes de flectores, ¿de acuerdo? Una vez tenemos ahí esos resultados, hay que asegurar que la línea que tenemos elegida, pues bueno, son, bueno, esas superficies, correcto. Cuando vamos a mostrar resultados, ¿de acuerdo? Pues vemos, por ejemplo, los momentos MI, ¿de acuerdo? O los momentos MX, ¿no? ¿De acuerdo? Esta copia de la línea la podéis hacer varias veces. Por ejemplo, podéis seleccionar esta línea y decir que la queréis copiar. En mover copiar le decís a menos 2, 4 copias y le decimos crear, aquí le damos a copiar, perdonad, aceptar y ahí las tenéis, ¿de acuerdo? Y tenéis todas las copias, ¿no? Muy bien, aquí podríamos, bueno, sí, de esta manera, ¿de acuerdo? Y veis un poco pues la deformada, un poco los esfuerzos en el muro, etcétera, ¿de acuerdo? Ahí estamos viendo, como digo, momentos MX, que es básicamente dedo gordo de la mano derecha en I. En este caso son verticales, es mejor ver los MI, ¿no? Los momentos MI, ¿de acuerdo? Vemos que quizás, bueno, es casi que una ley en ménsula, como veis, es más bien una ley en ménsula. Es cierto que aquí, pues bueno, se empotra ya en el terreno el muro y por ello va ahí, pero los anclajes tiene pinta que aquí sí controlan, pero aquí abajo pues faltaría igualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco la deformada, espero que haya sido interesante. Cualquier cosa me escriben.